confía en Dios. Se dice mucho de eso, se habla mucho de eso. Y es más difícil, es más fácil decirlo que hacerlo. Confía en Dios, ¿ok? Pero ¿cómo? Muchas veces nos preguntamos. ¿Cómo confiamos en Dios? ¿Cómo podemos saber que Dios tiene todo bajo control? Muchas veces nos cuesta entender que Dios tiene todo bajo control y que Él ve cosas más allá de lo que nosotros podemos ver, porque nos aferramos a ciertas cosas, ciertas situaciones, ciertas personas, ciertas relaciones, porque tenemos a veces un vacío en el corazón, ¿no? Nos aferramos a cosas que sentimos que pueden traer cierto alivio por ese vacío o ese dolor que tenemos en nuestros corazones. Pero la cosa es que nos estamos aferrando a las cosas erróneas para que traigan ese alivio a nuestro corazón. El que trae ese alivio es Jesús. El que trae ese alivio es Dios. Pero a veces nos obsesionamos tanto con una idea, con la idea de tener esa persona, con la idea de tener ese negocio, con la idea de tener ese trabajo, esas metas, que anteponemos nuestra voluntad por encima de la de Dios. Y nunca hay que hacer eso, porque nos aferramos a ciertas cosas. Y no hay que aferrarse a cosas de la vida, en el sentido de que no hay que tener tanto apego y obsesionarte tanto. Por ejemplo, obsesionarse tanto por la idea de tener una relación con cierta persona, obsesionarse tanto con la idea de tener cierta carrera o cierto negocio. Jesús habla de esto en Mateo 10:39. El que se aferre a su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿Qué significa este verso? Muchas veces nosotros, como dije antes, nos aferramos a ciertas cosas porque creemos que nos va a traer cierto alivio a nuestro corazón. Queremos tener todo esto, queremos conservar ciertas cosas también. Cuando nos dicen que hay que someterse a Dios, a veces decimos, sí, pero quiero mantener esto, o quiero tener esto, y anteponemos nuestra voluntad por encima de Él. Eso significa aferrarse a nuestra vida. Y el que se aferra a la vida la perderá, pero el que pierde su vida, por mi causa la encontrará, dijo Jesús. El que pierde su vida por mi causa la encontrará. Eso es un hecho bastante fuerte. El que pierde su vida. ¿A qué se refiere Jesús con eso? No se refiere a que literalmente perdemos la vida. No está hablando de forma literal. Muchas veces Jesús por lo general hablaba con simbolismos para que los que realmente quisieran escuchar lo iban a entender. Entonces Jesús lo que se refiere aquí es quien rinda su voluntad por la de Él, quien someta su voluntad a la de Él y quien dice, Señor, renuncio a estos deseos que tengo por tu causa, por ti, es aquel el que va a encontrar la vida. ¿Quién es la vida? Jesús. Jesús es la vida. Pero muchas veces nosotros no entendemos eso, y yo incluido todos. Ponemos nuestra voluntad por encima de Dios y nos obsesionamos tanto con esa idea que al final muchas veces seguimos rezando y rezando y rezando y rezando y tratando de hacer cosas, hasta ayunamos y de todo, para ver si esa idea se vuelve una realidad, sin ni siquiera primero decir, Dios, si acaso tú quieres esto para mi vida. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando queremos que Dios diga sí, es muy difícil escucharlo. Voy a parafrasear eso. Cuando determinamos en nuestra mente la respuesta de Dios, es muy difícil escuchar lo que Él realmente está diciendo. Te puede estar diciendo que no, te puede estar diciendo que todavía no, pero tú dices, no, yo quiero que diga sí. Entonces sigues de necio y de terco. Seguimos de necios y de tercos, porque no aceptamos el no de Dios. El no de Dios. Muchas veces se predica del sí de Dios, que Dios sí te va a dar esto, que Dios sí te va a dar esto, y Él no. Muchas veces Dios también va a decir que no, y el no de Dios, eso duele. El no de Dios duele mucho porque a veces no entendemos por qué dice no, solo hay que confiar en Él, y eso es algo muy difícil, y es algo con lo que no se habla mucho. ¿Por qué no se habla del no de Dios? De que es difícil rendir nuestra voluntad por la de Él, renunciar a nuestros deseos y a nuestra voluntad por la de Él sin saber siquiera qué es. Por nuestra naturaleza humana eso es demasiado difícil, pero con Jesús es posible. Y muchas veces Dios dice que no porque tal vez el deseo que teníamos nos iba a hacer daño. Y esto es porque muchas veces
no hay que, nunca en realidad hay que confiar en nuestro corazón. Eso de seguir nuestro corazón, eso es algo cultural, es un cliché, pero no es de la Biblia. La Biblia dice lo siguiente, en Jeremías 17, del 9 al 10. Nada hay tan engañoso como el corazón. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. El corazón humano está corrompido, en el sentido que nuestros deseos son carnales. Por lo que a veces las cosas que deseamos o las ideas con las que nos obsesionamos nos van a hacer más mal que bien. Y por eso Dios nos dice que no, por eso Dios cierra esa puerta. Voy a seguir leyendo el versículo. Yo, ¿quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. ¿Quién puede ayudarte a sondear tu corazón para que entonces no esté corrupto o no sea engañoso? Dios, yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. ¿Quién puede comprenderlo? Solo Dios. Por eso hay que someternos a Dios, reemplazar nuestra voluntad por la de Él, y es algo muy difícil. Y es muchas veces solo hasta que tocamos fondo cuando podemos lograr entender que esa es la única forma de estar bien y aliviar cualquier dolor que tengamos en nuestro corazón. Pero muchas veces seguimos de necios. Dios cerró esa puerta, pero seguimos tratando de abrirla, porque decimos, no, Dios, yo quiero esta, quiero ver qué hay adentro. Pero Dios dice, no, eso no es para ti. Y hay que aceptarlo, y muchas veces cuesta. A todos nos cuesta. Pero hay que confiar en Él. Cuando uno se siente así, a mí me gusta recordar el Salmo 23. Es un salmo muy popular. Uno de los versículos más populares en realidad, que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Ven que no dice, casi nada me falta. No me falta tanto. No, nada me falta. Cuando Dios es tu pastor, nada te falta. ¿El pastor qué es? Es quien guía a las ovejas. Las ovejas siguen al pastor, le hacen caso. No van a hacer lo que les da la gana, van y siguen a su pastor. Hay que tomar esa actitud de ovejas. Suena un poco raro, ¿no? Pero es así, porque el Señor es mi pastor. Cuando el Señor es mi pastor, cuando yo someto mi voluntad a la de Él y dejo que Él cambie mi corazón y los deseos de mi corazón, es cuando yo tengo ese sentimiento de plenitud y siento que nada me falta. Como dice aquí, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y muchas veces buscamos llenar vacíos o huecos en nuestro corazón con otras cosas, con relaciones, amistades, vicios, adicciones, televisión, gratificación instantánea. Hay muchas cosas hoy en día en nuestra sociedad que nos ayudan a aliviar ese vacío que sentimos, pero al final no lo alivia. El único que lo alivia es Jesús. El Señor es mi pastor, nada me falta. Hay que entender esto. Y cuando nos aferramos a nuestra vida, o cuando nos obsesionamos con esto, y nos llevamos el zamporrazo, nos damos cuenta, Dios tenía razón. Muy en el fondo, no era un no de Dios. Muchas veces creemos que si rezo más potente, o si tal vez digo una plegaria especial, entonces Dios cumplirá mi deseo, ¿no? ¿No te has puesto a pensar que tal vez la respuesta de Dios es no? Porque no es como que Dios diga, uy, vieras que se me olvidó darte la bendición, pero inténtalo otra vez, reza más prolongado, decía una plegaria más especial y te lo va a dar. No. Si lo pides de corazón y va con la voluntad de Dios, va a pasar. No es como que tú tengas que decir a Dios, hey, despabilese. No, Él está atento, Él sabe todo. Pero para poder seguir a Dios, tenemos que someternos a Él. Como dice en Lucas 9:23, Jesús, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo,
que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Tomar nuestra cruz diariamente es algo, es figurativamente hablando, pero es algo difícil. Pero es algo que tenemos que hacer. Y solo cuando ya nos rendimos a Dios, es cuando ya podemos dejar que Él transforme nuestros corazones y nuestros deseos. Veamos el Salmo 37, 4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Cuidado ahí porque a veces se malinterpreta esta escritura. Deleítate en el Señor. ¿Qué es deleitarse en el Señor? Deleitarse para mí en el Señor es dejar que Él me moldee, que Él me enseñe y que Él me cambie. Y entonces cuando dejo que Él me cambie, es decir, cuando me someto a su voluntad y a su señorío, Él me concederá los deseos de mi corazón, claro, porque una vez que yo dejo que Él me moldee y Él me cambie, mis deseos se convierten en sus deseos, entonces, concede los deseos de mi corazón, porque van acorde a su voluntad. Una vez que me deleito en Él, es decir, me someto a su voluntad y dejo que me moldee como el alfarero, ¿verdad? Entonces, hay que escuchar bien a Dios y confiar en Él. Él toma toda la importancia en tu vida. Cada pequeño detalle de tu vida le importa. No importa qué tan minúsculo, qué tan tonto parezca para ti algo, a Él le importa y Él quiere que busques su opinión al respecto. Eso es lo que hay que hacer, buscar su opinión y decir, hey Dios, ¿acaso esto está bien o no? En lugar de ir de jupones al principio por nuestros propios sentimientos sin buscar primero a Él. Cualquier decisión, cualquier situación que te haga tomar una decisión de una manera precipitada no viene de Dios. Porque Dios no te va a dar algo en el que no puedas ir primero a buscarlo a Él y a buscar su confirmación. David en la Biblia muchas veces, todas las veces en realidad antes de ir a la batalla le decía a Dios, hey, voy a batalla, ¿me los vas a entregar? ¿Cómo voy a atacar? ¿Cuál es el plan? Nunca fue sin antes preguntarle a Dios. Cualquier situación que te precipita a tomar una decisión no es de Dios porque te está precipitando sin decir, hey, paciencia. En las escrituras Jesús nunca corrió. Jesús nunca corrió a ningún lugar, Él siempre iba tranquilo y paciente. Tomemos el ejemplo de Jesús. Si hay algo que quiero que te lleves de este video, es que aprendas a confiar en Dios. Examina tu corazón y pídele que Él examine tu corazón. Cada deseo, cada decisión, cada situación que vayas a tomar, ponla en sus manos porque Él tiene el control. Confía en Él. Él ve cosas que tú no y muchas veces duele dejar ir algo que tanto queríamos, pero al final nos damos cuenta que una vez que dejamos eso ir, tenemos paz y tranquilidad. Y ese vacío que pensamos que esa cosa iba a llenar, en realidad lo llenó Dios una vez que dejamos ir eso. Que Dios te bendiga y espero que de verdad, si alguien está batallando con algo, que este video haya sido de ayuda. Que Jesús esté contigo siempre.